Bueno, vamos a trabajar el día de hoy, como les estoy diciendo, con clases. Ya vamos incorporando nuevos elementos a esto y cada vez pues se ve un poquito más la orientación a objetos por parte de este proyecto. Es decir, ya estamos aplicando todo lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos desde C#. El último día pues trabajamos con lo que era el círculo y trabajamos la parte de métodos por parámetros. Ahora vamos a trabajar clases con este elemento del polígono. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a copiar un formulario como lo hemos venido haciendo. Tal vez vamos a copiar el del rectángulo de nuevo. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Aquí está. Vamos a seleccionarlo con control A, control C. Voy a crear ahora un nuevo formulario. Clic derecho, agregar un formulario de Windows Form, ¿sí? Bueno, vamos a colocarle a este FRM polígono. Los polígonos regulares tienen la característica de tener X cantidad de lados. Cada lado tiene un mismo tamaño. Entonces podemos aplicar la fórmula que utilicemos el día de hoy, podemos aplicarla para cualquier tipo de polígono que tenga esta característica de ser regular, ¿verdad? Entonces voy a pegar lo que copié del otro. No voy a agregar elementos adicionales el día de hoy por la explicación que hace referencia a las clases como tal. Solo vamos a cambiarle el nombre al formulario. Vamos a colocarle aquí área y perímetro de un polígono regular, ¿sí? Eso lo vamos a colocar ahí. Estamos. Voy a cambiar la imagen. Previo a esto vamos a colocar en el Start Position, lo vamos a poner Center Screen. Y aquí pues le voy a cambiar la imagen. La imagen como tal, pues ya la tenemos dentro de nuestra carpeta de recursos. Aquí está. Vamos a usar esta del área del pentágono. Le vamos a aceptar y listo. Entonces ahí está los datos que necesito para poder calcular el área. Necesito el perímetro por el apotema dividido 2. Si no tengo el perímetro, lo puedo trabajar de dos maneras, sumando los lados o simplemente la cantidad de lados del polígono regular por L, ¿sí? Con eso obtengo el perímetro. Entonces, como variables de entradas voy a necesitar perímetro, apotema, ¿verdad? Y si no tengo el perímetro, debo calcularlo ingresando el número de lados. Por lo tanto, puedo modificar la fórmula. En lugar de colocar aquí perímetro, puedo establecer el número de lados por el valor o la medida del lado en este caso del polígono, por apotema. Y ahí ya tendría yo los valores. Entonces debo hacer una pequeña modificación a nuestro formulario. Vamos a modificarlo un poquito para que se vea distinto. Ahora vamos a ver. Vamos a agregar aquí, vamos a aumentarle el tamaño. Vamos a copiar esto y esto. Vamos a ver. Permítame un segundo. Ahí está. Listo. Ahí ya tenemos el otro. Entonces acá vamos a colocarla a la primera medida. Vamos a necesitar ingresar. Vamos a necesitar en este caso el valor del apotema. Ahora vamos a poner apotema. Solo eso. Sí. Y le vamos a poner entre paréntesis una A minúscula. O AP le podríamos poner para diferenciarlo y colocarlo como apotema. Necesitamos el valor en este caso de uno de los lados, ¿verdad? Lado, lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerle aquí L. Listo. Y a este de acá vamos a colocarle número de lados. Ahora, ¿por qué le voy a colocar número de lados? Para que pueda aplicarse a diferentes polígonos regulares. Entonces vamos a poner aquí número de lados. Vamos a poner acá NL, ¿verdad? Número de lados.
Y ahí está. Esas van a ser mis variables también. Apotema, lado y número de lados. Con eso puedo obtener dos variables de salida, ¿sí? Los voy a colocar aquí. El área, voy a colocar aquí el área del polígono. Simplemente. Vamos a ponerlo así de esta manera. Aquí ya tengo esto. Voy a correr esto. Y voy a sacarle una copia. Ahí está. Ahora pues le vamos a colocar al de abajo como salida también el perímetro. Ahí está. Listo. Solo que aquí está un poco extenso. Tal vez lo que voy a hacer es que lo voy a tener que reducir. Perímetro nada más. Perímetro del polígono. Para acortar un poco el texto y que se vea completo, ¿verdad? Tal vez voy a modificar todo, lo vamos a reducir para que esté igual. Listo, ahí está. Área del polígono, perímetro del polígono, los tres botones se quedan como están, no hay problema. Lo que sí tengo que ver son los nombres de los cuadros de texto. Aquí es TXT L1, tiene como nombre este cuadro de texto, le vamos a colocar AP, ¿verdad? De apotema. Este es TXTL, le vamos a sacar TXTL y este le vamos a colocar TXTNL del número de lados. TXTNL. Vamos a poner en mayúscula. Esto de acá, TXTA está bien. Y este de acá le vamos a colocar TXT perímetro, ¿verdad? Del polígono. Ahora, aquí hay una cuestión. Vamos a ver, aquí dice que existe esto. Aquí hay una cuestión importante. Resulta que tengo área y tengo también el tab para el perímetro, ¿sí? ¿Qué me indica esto? Que al final no voy a tener la necesidad de usar un segundo tab porque aquí mismo puedo calcular, ¿ya? Entonces, este segundo tab de aquí lo podemos eliminar porque ya no lo vamos a utilizar. Solo vamos a buscar aquí la colección. Vamos a quitar una de las dos. Por ejemplo, el tab page 2 lo vamos a quitar. Vean, ya no me aparece. Porque aquí está el perímetro. Ya no le voy a dar uso al segundo tab. Bueno, ahora acá el nombre de este sí ya me puede quedar como TXTP de perímetro. Listo. Y ya tenemos todos los elementos necesarios. Bueno. Como ya tenemos lo de diseño, ahora empezamos con la parte de la codificación, ya la parte de la creación de las clases y los métodos. Una clase tiene la característica, en este caso, de que puede tener dentro de ella varios elementos, ¿sí? Una clase va a tener un nombre, una clase va a tener atributos, una clase va a tener propiedades. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo puedo venir y dentro de una clase trabajar con un conjunto de métodos de diferentes tipos, puedo crear constructores, ¿verdad? Y puedo trabajar con propiedades. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando yo le doy doble clic al form, si ustedes ven, aparece un espacio reservado para codificar esa clase como tal dentro del mismo proyecto. Aparece el nombre de la clase, public partial class, ¿sí? Este es el nombre de la clase. Entonces, prácticamente nosotros vamos a estar haciendo eso, creando una nueva clase donde le vamos a definir un nombre y vamos a crear métodos. Ahora, ¿dónde están los métodos del form? Pues son todos los objetos que yo tenga aquí y hasta los métodos propios que yo vaya creando. Por ejemplo, este private void frm polígono, el evento load, este ya es un método tipo void. Yo puedo tener uno o varios métodos, pueden ser tipo void, pueden ser métodos por parámetros.
y puedo tener uno o varios constructores. ¿Qué hacen los constructores? Inicializan variables, inicializan en este caso una función o algún método específico que yo quiera colocar dentro de ese constructor para inicializarlo, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué son los constructores específicamente. Bueno, entonces yo voy a hacer algo aquí. Aquí ya tengo una carpeta para los formularios. Puedo venir y crear otra carpeta, ¿verdad? Para las clases. Vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a colocar aquí como nombre clases, ¿ya? Y ahí está. Aquí dentro de esta carpeta voy a crear todas las clases que vayan a vincularse con cada uno de los formularios. Ahorita por fines educativos vamos a crear una clase por cada uno, pero de hecho se podría trabajar una clase para todos, ¿verdad? Pero es para ir practicando. Voy a darle clic derecho, agregar, y voy a venir y le voy a colocar aquí agregar clase. Si se dan cuenta me aparece el asistente, me marca ahora otro icono distinto al del Windows Form. Vean, aquí dice clase y aparece como class 1, ese es el nombre por defecto, pero le vamos a agregar aquí class o clase polígono, ¿ya? Clase polígono. Le doy a agregar y vean aquí adentro me apareció la clase polígono y ya me aparecen todas las librerías necesarias. Me apareció el espacio reservado, el namespace, y me apareció el nombre de la clase. Ahora, esta clase está como por defecto para esta versión 2022 aparece como interna. En las versiones anteriores aparecían como públicas. Pero yo lo puedo cambiar, ya sea quitando esto. Si yo le quito el internal, me queda como pública o le agrego yo public. ¿Y por qué necesito que sea pública? Para poder acceder a los métodos que yo tenga ahí, ¿sí? Vamos a hacer esa práctica, vean, pues voy a dejar acá, le voy a dejar internal, ¿sí? Le voy a dejar internal, como aparece, y después lo voy a cambiar a public para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia entre los dos. Ahora aquí, ¿qué puedo crear dentro de una clase? Puedo crear, ¿verdad? Puedo crear constructores, puedo crear métodos, y esos métodos pueden ser tipo void o pueden ser por parámetros. Puedo trabajar con propiedades, ¿verdad? Atributos. Puedo definir variables privadas y así sucesivamente yo puedo ir trabajando con todos esos. Esos son los elementos con los que yo puedo trabajar. En este caso, pues voy a estar trabajando con métodos. Entonces aquí vamos a crear los métodos para los cálculos del área y perímetro del polígono regular, ¿sí? Y esto no es nada de otro mundo. Ya vimos cuáles son los métodos por parámetros. Lo único que tengo que hacer es colocar aquí los métodos por parámetros y desde el otro lado llamarlos, desde el lado del formulario. Entonces, veamos pues. En primer lugar, me voy a ir a mi diseño y aquí está la fórmula del área. El área necesita el cálculo del perímetro y necesita el apotema, el valor del apotema, ¿verdad? Esos son los dos valores. Bueno. Entonces voy a venir yo y puedo hacer lo siguiente. Puedo crear un método para el perímetro y un método para apotema. O puedo crear para el área. O puedo crear solo un método donde calcule las dos cosas. El problema está en que si yo quiero devolver como salida el perímetro, ahí me representa un problema. Entonces vamos a crear dos métodos por separado. Entonces vamos a colocar aquí el método para el perímetro. Cuando yo quiera crear métodos desde una clase, los debo colocar tipo public para acceder a él. O a ellos, en este caso. Public, el tipo de dato, lo vamos a poner tipo double. Y le vamos a poner perímetro, ¿sí? Perímetro del polígono, vamos a poner así. ¿Qué parámetros necesita? Necesita en este caso el número de lados, ¿verdad? En NL. Y necesita también el valor del lado, ¿verdad? O el lado. Voy a ponerlo aquí. Tipo double porque puede ser que sea un valor con decimales.
me está marcando error. ¿Por qué me marca error? Porque no he colocado un return, ¿verdad? Si yo coloco return y lo igualo a 0, automáticamente ahí, o le coloco ahí simplemente 0, automáticamente ahí ya no me marca error, ¿sí? Recuerden, un método por parámetro recibe valores de entrada y me devuelve o me retorna un valor, ¿sí? Cada vez que yo llame al método, recibe los valores de entrada y va a hacer el cálculo respectivo o los cálculos y me va a devolver un valor. Bueno, aquí yo puedo definir directamente la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de perímetro? Pues es NL por lado. O sea, el número de lados por el valor o la medida del lado del polígono. Y aquí ya me devuelve ese resultado. Bueno, ahora me voy al otro. Voy a crear otro. Ahora para el área. Public double área. Área del polígono. ¿Qué valores necesito? Necesito el apotema. Vamos a poner AP. Y necesito calcular el perímetro. Pero aquí vamos a hacer el siguiente movimiento. Voy a usar un método dentro de otro método. Eso se puede hacer. Para poder usar el método del perímetro, necesito mandarle el número de lados y necesito utilizar el lado, el valor del lado. Entonces, veamos. ¿Qué voy a hacer aquí? Como la fórmula de área, vamos a ponerlo de esta manera. Área va a ser igual, fíjense, ¿ves? A perímetro por apotema dividido 2, todo eso. Pero resulta que yo necesito calcular el perímetro. Entonces voy a hacer esto para no usar tantas líneas. Return, fíjense. Perímetro, llamo al método del perímetro. Perímetro pol. Y el perímetro o el método del perímetro del polígono necesita dos variables de entrada. ¿Cuál necesita? NL y lado. Ahí ya está. Esto está multiplicado por apotema, ¿sí? Todo esto debe ir dividido entre 2. Y ahí ya tengo el método. En algún momento alguien se preguntará, ¿puedo usar un método dentro de otro método? Sí se puede. De esta manera, llamo al otro método, le mando los parámetros, vean, en el lado, en el orden en que los pide, hace el cálculo aquí, el resultado se lo manda a al método de área. Viene el método de área y lo multiplica por apotema, lo divide entre 2 y el método de área devuelve el valor. Así funciona, ¿sí? Bueno, pues ahí me perdí. ¿Qué otra alternativa tengo? Bueno, se puede hacer todo el cálculo sustituyendo los valores también. Por ejemplo, return. ¿A qué es igual perímetro? NL por lado. ¿Sí? Esto multiplicado por apotema. Todo esto dividido 2. Y da lo mismo. Puedo usar la de arriba o esta de abajo. ¿Sí? Es decir, NL por lado, yo ya sé que eso es el perímetro. ¿Sí? Por apotema dividido 2 ya es el área. Pero aquí, ¿qué hice en la primera línea? Reutilicé un método existente. ¿Sí? Reutilicé un método existente y eso facilita muchas labores. Estar usando un método dentro de otro método. Puede haber 1, 2, hasta 3 métodos dentro de otro. O sea, estoy reutilizándolos dependiendo de la complejidad de las operaciones. Bueno, ya tengo mis métodos. ¿Sí? Entonces aquí es importante diferenciar un método tipo void para limpiar. No me conviene colocarlo aquí. Ese método void para limpiar, ese conviene dejarlo en el formulario. En la clase me conviene tener los métodos estilo por parámetros o estilos tipo void, pero que ejecuten una función importante. Eso sí debo tomarlo en consideración. Ya tengo, fíjense, ya tengo mis métodos listos, están tipo public. Ahora me voy al formulario polígono, ¿sí? Y me voy a calcular aquí. ¿Qué debo hacer desde el lado del formulario? Mandarle los parámetros a la clase, ¿verdad?
y cuando yo esté en la clase, debo mandarlos al método respectivo. Entonces, para eso debo generar una instancia a la clase, así como lo hacemos cuando llamamos o queremos mostrar un formulario utilizando los menús. Generamos una instancia al formulario, que vamos a hacer lo mismo, solo que con la clase. Bueno, entonces declaramos las variables, ¿sí? ¿Qué variables necesito? Pues necesito la variable NL. Bueno, aunque NL como tal puede ser como un tipo int, ¿verdad? ¿Por qué int? Porque es un número específico. No puede haber 5 lados y medio. Tiene que ser 5, 4, ¿ya? Vamos a colocar aquí un double, por ejemplo, lado. El valor del lado, ese sí puede cambiar. Y necesito apotema. Vamos a ponerle AP, listo. Ahora le voy a asignar los valores, ¿sí? Pero también vamos a asignar los valores a las variables y validar que sea un número, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí bool y vamos a poner primero NL, ¿sí? NL1 va a ser igual. Y voy a colocar aquí integer, ¿sí? O un tipo int. Vamos a ponerle aquí 32. Vale. Punto. Y vamos a colocar aquí un triparse. ¿Qué necesito es capturar el valor del lado? Solo lo que sí debo ver en el diseño es que primero estoy pidiendo apotema, ¿verdad? Pero en su momento no hay problema con esto. Internamente el orden no afectaría. Estoy pidiendo el número de lado que está aquí en txtnl. Entonces, en este caso, ¿dónde sí me afectaría esto que estoy haciendo? Cuando haga las validaciones, porque viene en orden. Ahí sí me va a afectar. Vamos a irnos acá. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a dejar esto un ratito acá y me voy a ir primero a apotema. Booleano AP1 va a ser igual a un double, ¿sí? Punto triparse, y aquí va a ir el txt apotema.text. De ese cuadro de texto estoy obteniendo el valor del apotema. Y coloco un out ap. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si ingresé un valor numérico, el triparse va a convertirlo al tipo double que estoy definiendo. Me va a devolver verdadero. Entonces, la variable AP1 va a tener un verdadero. Pero si no lo logro convertir, la variable booleana va a tener un false. Entonces, ahora aquí, si la validación, si AP1, ¿verdad? Es igual a false, ¿qué debe hacer? Bueno, un mensaje. Messagebox.show debe ingresar un valor numérico. Listo. Coma, y aquí le vamos a colocar. Vamos a colocarle aquí áreas y perímetros. Recordarán ese nombre, le doy al mensaje. Ahora un message button. Vamos a ponerle un OK. Y el del icono un error. Ahí lo vamos a dejar. Y voy a limpiar ese cuadro de texto. txt apotema.clear. txt apotema.focus. Y ya le doy el enfoque. Vamos a poner aquí return. Listo. Ahí yo ya me salgo del código. Ya no deja que siga leyendo el código. Ahora voy a venir y voy a copiar esto. Me va a ahorrar trabajo. Ahora aquí ya no es apotema. Necesito ver qué me toca. El valor del lado. Muy bien. Entonces aquí vamos a ponerle L1. Aquí en vez de AP le voy a colocar L. La salida va a ser lado, ¿verdad? Y aquí evaluamos L1. Si L1 es igual a false, que me diga que voy a ingresar un valor numérico. Aquí que me limpie el cuadro de texto y que después le dé el enfoque. Se sale, listo. Vamos a validar el otro. El otro es el de, ya tengo apotema al lado, el número de lados, NL. Muy bien. Entonces aquí me voy a ir a NL1. Aquí vamos a colocarle NL, que es el nombre del cuadro de texto, y como salida NL. Aquí vamos a decir, si NL
si el número de lados es igual a falso, que me diga que ingrese un valor numérico. Aquí me marca un error porque es NL mayúscula. Y aquí NL me está marcando como un error. ¿Por qué? Porque el número de lado lo puse como int. Entonces aquí debo colocar no double, sino que int 32. Y ahí está, ¿eh? Ahora ya no me marca error. Debo tener cuidado. El tripar sirve para hacer conversiones. Puede ser a tipo entero, tipo double, tipo decimal, por ejemplo. ¿Sí? Pueden ser diferentes formas. Ahora aquí vamos a colocar NL y NL. Ahí está. Y con eso ya terminé las validaciones. ¿Qué hago con esto? Ingreso el valor, lo capturo, pero valido si estoy ingresando un número de texto o estoy ingresando números o texto dentro de los cuadros de texto. Esto es importante porque ahorita estamos trabajando con toda la programación de la interfaz gráfica. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí ya tenemos dividido el código. Hay una parte que se encarga directamente de la interfaz y la clase y los métodos que se encargan de los cálculos. Bueno, ya tengo esto. ¿Qué hago ahora? Pues aquí le voy a mandar la información a los métodos y voy a mostrar la respuesta de una vez. ¿Dónde voy a mostrar la respuesta? Por ejemplo, aquí. Aquí vamos a generar una instancia a la clase polígono, ¿verdad? Clase polígono. Fíjense, ¿cómo la llamamos? Colocamos el nombre de la clase polígono, ¿verdad? Una variable, cp, por ejemplo, igual new clase polígono. Con esto yo ya tengo acceso a los métodos, ¿sí? Yo ya tengo acceso, pero se recuerdan que yo a este le dejé como internal. Pero miren qué pasó ahí, ya me marca dos referencias. Dos referencias porque ya tengo dos métodos. Los métodos como tal no los he utilizado. Bueno, entonces aquí hay algo importante con esto. Esta variable es la que me permite acceder a los métodos, la variable CP. Entonces, ahora voy a colocar aquí, vamos a mandar, fíjense, mandar los valores de las variables y mostrar el resultado de una vez. Entonces vamos a colocar aquí txt área, ¿verdad? Punto text va a ser igual y vamos a colocar, fíjense pues, cp es el nombre de la variable que me permite acceder a la clase. Punto. Y aquí me aparecen los métodos. Tendrían que aparecerme los métodos. Perímetro, ¿verdad? Aquí está. Y aquí está el área. Pero ¿por qué me aparecen? En este caso, son públicos. Pero miren, vamos a hacer el cambio. Ahora aquí, este internal afecta principalmente cuando yo estoy mandando información, cuando uso las propiedades, cuando estoy trabajando con base de datos. Ahí conviene tenerlo public. Ahorita con métodos simples no me está generando problema. Pero lo puedo cambiar a public, no hay problema. Ahora aquí vean, ¿qué pasa si este lo coloco como privado? Vean, private perímetro del polígono. Fíjense bien el nombre de este método, no me debería aparecer aquí. Punto. Solo me encuentro área de polígono, pero el perímetro no está, ¿sí? ¿Por qué no aparece? Porque está como privado. Cuando está como privado es de uso exclusivo de esa clase, ¿sí? No tengo acceso de ninguna otra clase hacia ese método. En cambio, cuando está público, pues me deja utilizarlo. Vean, cp punto y necesito llamar ahí está el perímetro del polígono. Pero ahorita necesito área. Vean, paréntesis. Y ahí me dice qué parámetros necesito. Necesito apotema, número de lados y lado. En ese orden. Necesito el apotema. Entonces, AP, coma. Necesito el número de lados. NL, coma. Y necesito el valor del lado. ¿Sí? Esas son las variables que tengo declaradas. Aquí me marca un error. ¿Por qué? Porque debo convertir todo esto en un string. Punto to string. Entonces, vean, allá no me marca error. ¿Qué estoy haciendo? Me conecté a la clase por medio de la variable cp. Después busqué el método que necesito. Área del polígono.
le mando los 3 parámetros que necesita. El apotema, número de lados y el valor del lado. Como lo quiero mostrar de una vez, coloco .toString. Y hago lo mismo con el otro, txt perímetro.text. Va a ser igual a cp. Y ahora busco perímetro del polígono. Aquí está. Abro paréntesis y me muestra aquí en un mensaje o un pequeño menú desplegable qué variables o parámetros necesita. Necesita nl, lado.toString y ya está. Con eso yo ya puedo hacer los cálculos, ¿sí? Vean, 2 líneas de código para hacer los cálculos. Pero ¿dónde está el código de los cálculos? En la clase. ¿Ya? Bueno, vamos a probar esto. Debo llamarlo desde el formulario. Voy a buscar aquí mi form 1. Aquí vamos a generar una instancia al frm polígono, ¿verdad? Vamos a ponerle fc polígono, fc.mdi parent igual this fc.show. Con eso lo muestro. Probemos esto. Aquí, polígono. Lo llamo bien. ¿Qué necesito ingresar? Los valores. Vamos a ingresar los valores del ejemplo. Apotema es 4. El número de lados es 5 y el valor del lado es 4, ¿verdad? Vamos a ver. No, miento. Vamos a hacer apotema 4. Bien, el número o el valor del lado es 4, sí. 4, ahí está. Le doy clic en calcular y ahí me tiran los valores. 40 y 20. Funciona correctamente, ¿sí? Me devolvió los dos. ¿Qué me falta programar? No voy a salir, pero si yo cambio los valores, vean, si fuera el número del lado 6 para un hexágono, ¿sí? Le damos calcular y ahí están los valores, ¿sí? Si quiero uno de 8 lados, bueno, octágono, ahí está. Y ahí está el cálculo, ¿sí? Entonces, este programa funciona para polígonos regulares. Un polígono regular tiene, en este caso, X cantidad de lados con el mismo valor en su medida, tiene el apotema, y la fórmula la puedo usar. Pero dense en cuenta, aquí están los cálculos, aquí están, ¿sí? Aquí están. Aquí dejé habilitada la opción donde de una vez calculo el perímetro, ahí realizando la multiplicación, pero ahora voy a bloquear esto y voy a habilitar la otra opción. La otra opción es usando el método del perímetro dentro del método del área, ¿sí? Probemos ese. Tenemos que ver que funcionen correctamente. Ya vimos que si los métodos en una clase están como privados, yo no puedo accesar a ellos, ¿sí? No los puedo usar. Tienen que estar como públicos. ¿Qué? Apotema 4, lado 5, a ver, número de lados, aquí vamos a cambiarlo, 5, el valor del lado va a ser 4, le doy calcular y ahí está, miren, los mismos valores. O sea, que funciona esta también de la misma manera. ¿Qué es lo que hace? Recibe estos 3 parámetros, llamo al método perímetro, perímetro recibe como parámetro el número de lado y el valor de lado, hace el cálculo, el return me devuelve la multiplicación, de ahí lo multiplica por el valor de apotema, lo divide entre 2 y devuelve ese resultado. ¿A dónde lo devuelve? Al formulario polígono que está aquí. ¿Sí? ¿Qué hago con el botón nuevo? Bueno, para nuevo debo crear un método, pero entonces aquí es donde ya combino. Necesito un método, ¿verdad? Para limpiar. Pero va a ser un private void. ¿Sí? Solo que no le he puesto nombre. Ahí está, private void limpiar. Y entonces coloco aquí el txt a.clear. Los voy borrando, si quieren los ponen en orden. Txt apotema.clear, por ejemplo. txt era el L, ¿verdad? Punto clear, ahí está. El txtnl punto clear, ahí está.
está el área txt perímetro.clear. Ahí lo que estoy haciendo es eliminando, ¿verdad? Y txt apotema.focus. Le estoy dando el enfoque y ahí está el método limpiar. Lo llamo aquí limpiar. Aquí llamamos al método y listo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? En salir this.close. Y ahí ya sale. Entonces ya tengo programado todo el formulario. Vamos a hacer la última prueba. Polígono. Aquí vamos a colocar valores 5, número de lado 6. El valor del lado 6, número de lado, vamos a poner 6. Le doy calcular. Ahí está. Nuevo. Vean. Limpia todo. Sale. Está funcionando correctamente. Y con eso pues tenemos programado lo que es un polígono regular utilizando clases y métodos por parámetros.